Saludos hermanos y hermanas, buenas noches. Bienvenido a nuestro segmento Profundizando desde la Fe. Gracias a todos los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Yo construyo mi parroquia SJC. Les invito a que puedan suscribirse, puedan activar la campanita para que puedan recibir todo el contenido que día tras día llevamos a través de esta plataforma. También invitarles a que sigan nuestras redes sociales. Yo construyo mi parroquia SJC a través de Instagram y de Twitter y a través de Facebook, Parroquia San Juan Crisóstomo Invivienda, para que puedan darle seguimiento a todo el contenido que vamos llevando día tras día en favor de la evangelización, todas los trabajos audiovisuales y las columnas que hablan respecto de la fe. Damas y caballeros, vamos a tener un banquete porque vamos a tratar hoy un súper tema que va en connotación con lo que estamos viviendo hoy en día, en este tiempo. Vamos a hablar de cómo estar en el mundo y no ser del mundo. Y vamos a tener una barra de panel y un invitado súper especial que va a estar con nosotros compartiendo este programa. Y ya ustedes saben, nosotros vamos a hacerle un sinnúmero de preguntas y vamos a desvelar un sinnúmero de inquietudes que nos ayudará nuestro invitado especial a aclarar. Y cómo no, iniciamos habiendo la barra del panel, uno de los hermanos de nuestra parroquia, que es parte del camino neocatecumenal. Con nosotros, Alan Albuez. Adelante. Buenas noches, Alan. Muy buenas noches. ¿Cómo te sientes, Alan? Bienvenido. Me siento muy bien, gracias a Dios, contentísimo de ese tema que vamos a tratar hoy, donde espero muchas cosas de ese tema. Y una de las cosas que espero es saber cómo cristiano que soy, cómo yo puedo pasar y llegar al final de los tiempos sin corromperme con las cosas de este mundo. Y si me corrompo con las cosas de este mundo, ¿existe una forma de yo volver a redimir a las cosas de Dios y no perderme de esto tan precioso que el Señor me ofrece, que es la vida eterna? Eso espero yo de este tema. Así es, excelente. Hemos visto aquí a Alan, que ha estado con nosotros anteriormente en nuestro programa. Estuvo en el programa titulado La pandemia del miedo, el demonio y la pandemia del miedo, que fue junto con el padre Yorkie. Y nada, acabamos de escuchar ya sus expectativas con respecto a este tema que vamos a tratar hoy. Y como no, aprovecho para invitar también a otra hermana de la parroquia que también pertenece al camino neocatecumenal, que es Ginette Jiménez. Adelante, Ginette. Saludos, Ginette, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, todo bien, gracias a Dios, muy feliz de estar aquí con todos ustedes, compartiendo un tema pero muy importante, ya que estamos en el siglo XXI y ya nada es igual. Realmente muy feliz de debatir con ustedes. Así es. Ginette, ¿cuáles son tus expectativas frente a este tema que vamos a tratar? Tú que eres joven, ¿y cuál es tu expectativa al respecto? Bueno, lo que sí puedo ver es que este tema va a ayudar mucho respecto a nosotros los jóvenes y los adolescentes, que de por sí queremos penetrar en el mundo, pero también nos olvidamos de que Dios está ahí con nosotros, que nos protege, que nos quiere. Y es un tema muy interesante porque nos va a dar a entender eso, de que para amar a Dios no hay por qué estar muy alejado, sino que va a estar ahí. Así es. Vamos viendo cómo las mentalidades son distintas y cómo la fe nos encamina y nos muestra realmente cuál es el oriente que debemos de seguir en nuestra actitud, en la forma de hablar, cómo vestimos y cómo nosotros realizamos nuestro día a día. Cómo no, continuamos este panel con Andrés Hernández, que estará con nosotros, que también es parte de la parroquia y parte del camino neocatecumenal. Adelante, hermano. Saludos. ¿Cómo te sientes, Andrés? Bienvenido a este programa Profundizando desde la Fe. Muchas gracias por la invitación, me siento emocionado más con este tema, muy importante y revelador. ¿Cuáles son las expectativas que tienes al respecto?
Bueno, tengo muchas expectativas, son altas de cuando uno está en la iglesia y quiere seguir a Dios, cómo uno se ve envuelto en el mundo, cómo uno podría desenvolverse sin perder la fe o las creencias que uno tiene. Así es. Bien, otra hermana que es la más joven del equipo estará con nosotros. También pertenece a las comunidades del Camino Neocatecumenal. Lía Marí con nosotros. Adelante, Lía. Hola, hola. Lía, ¿cómo te sientes? Bienvenida a este programa Bien, Profundizando desde la Fe. bien, gracias. Qué bueno. Cuéntanos de tus expectativas. ¿Qué esperas tú de este tema, del invitado que nos va a desvelar y aclarar un sinnúmero de dudas? Bueno, yo me siento muy feliz con este tema, que en sí muchas veces me lo imaginaba, pero nunca me imaginaba que iba a ser así, en diálogo con otra persona. Bueno, mis expectativas para este tema es sacar las dudas que tenga y poder saber cómo puedo defender mi fe en el transcurso que yo vaya creciendo y esté en el camino. Muy bien, muy bien. Señores, llegó el momento de desvelar el invitado especial que tenemos con nosotros. Es un hermano y un padre en la fe para cada uno de nosotros y es parte del equipo de evangelización de la zona padre de la iglesia y es responsable también del equipo de evangelización de nuestra parroquia y también está en otros equipos de evangelización. Es una alegría para mí en este programa tener a nuestro querido Andrés Sedano. Adelante. Muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Bienvenido. Papás. Gracias, gracias. Para mí, oye, estar esta noche compartiendo con ustedes, viendo esos jóvenes, esos chicuelos, que podamos entrar en diálogo en lo que el Señor pues, nos inspire, poder dar alguna respuesta, sobre todo desde el punto de vista de mi experiencia, de lo que el Señor ha hecho conmigo. Y nada, estamos dispuestos a que el Señor pase a través de nosotros y de ellos, que todo esto sirva también para la evangelización. Bien, bendecimos al Señor y damos gracias a Dios porque nos ha dado la gracia de tenerlo a usted junto a un equipo maravilloso de catequistas que nos han ayudado a formarnos en la fe. Y hoy en día agradecemos a Dios por la gracia de poder compartir este lindo momento a través de ese programa. Nosotros ya lo conocemos, pero es importante que también los hermanos que nos ven a través de este canal de YouTube lo conozcan un poquito de usted, que usted nos hable un poco de su vida, de su labor pastoral. Bien, pues nada, ya como ha dicho Scarlett, pues mi nombre es Andrés Sedano, yo soy casado con Yuderka, cariñosamente Yuli. Tenemos 4 hijos aquí en la tierra, 4 en el cielo. Yo particularmente, nací en Higüey, de la provincia de Altagracia, 21 de septiembre del 67, así que ya tienen ahí. Y pues desde mi niñez, pues a través de mi madre participaba en el catecismo, desde la basílica, en la basílica de Higüey empecé yo pues a asistir al catecismo, acompañando y guiado por mi madre. Ya luego vinimos aquí a Santo Domingo en los años 74, por ahí. Ahí me integro a la parroquia San Juan Evangelista, un grupo de jóvenes que tenía mi madre, un grupo El Sembrador se llamaba, y luego ya nos mudamos aquí para este lado, en los Trinitarios, en Cancino Segundo, y ahí en la parroquia Santa María Reina, ingreso como monaguillo, participo, todo esto como monaguillo, hasta que en el año 1983, pues el Señor me llama al camino neocatecumenal, a formar parte de una comunidad, de la cual pues me ha concedido el Señor ser responsable de la segunda comunidad de la parroquia Santa María Reina. Y nada, desde ahí, pues entonces fuimos enviados a la parroquia San Juan Crisóstomo,
como responsable del equipo de catequista para iniciar el camino neocatecumenal en esa parroquia con el padre Ramón Balaguer. Ahí iniciamos y bueno, también hemos evangelizado también en San Cirilo de Jerusalén, formamos parte del equipo de San Cirilo de Jerusalén, aquí en La Toronja, y también del equipo de evangelización de la zona Padre de la Iglesia, que lleva todo esto aquí. Andrés, importante que nos haga la referencia de qué comprende la zona Padre de la Iglesia para que haya... Bueno, la zona Padre de la Iglesia comprende desde la avenida San Vicente hasta San Pedro de Macorís, todas las parroquias que han iniciado el camino neocatecumenal, pues nosotros conjuntamente con Santiago y Tati, que son los responsables del equipo, Johnny y Isabelita, y Yuri y yo somos las 6 parejas. Estábamos con el padre Ramón Balaguer, quien ahora está de misión en otro país, pero nosotros 6 pues llevamos un poco así todo lo que tiene que ver el camino neocatecumenal en toda esta zona. Por otra parte, también en la parte eclesial tenemos esa misión. Me tocó también ser catequista, formar el primer equipo de catequistas que inició en la cárcel, en La Victoria. Ahí formamos una comunidad, la llevamos hasta el primer escrutinio. Luego se dio catequesis en Najayo y bueno, ya después por algunas razones ya de logística no se pudo continuar, pero se formaron ahí esas comunidades. Por otra parte, pues también yo soy, en mi parte laboral, profesional, soy ingeniero agrónomo, con maestría en alimentación y nutrición. Laboro en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Ya tengo unos 13 años laborando en esa organización. Y en el Ministerio de Agricultura, también en el área de planificación, proyectos, etcétera, cooperación internacional. Ahí laboramos unos 16 años y nada, entonces hacemos la combinación de el trabajo laboral, remunerativo, y el trabajo eclesial ya de la evangelización, que es tiempo completo, mitad y mitad. Así es, así es. No, y es interesante ver cómo Dios va haciendo la obra de poder tener el tiempo para poder estar en todos estos equipos y llevarlo a la par con la parte laboral. Ahí se ve de manifiesto la fidelidad de Dios. Pero como yo digo en todos los programas, llegó la hora del mambo. Llegó la hora de que los chicos inicien este set de preguntas después de escuchar esta parte introductoria de parte de Andrés, de saber cuál es su vida y cómo ha vivido este tiempo al servicio también de la iglesia. Y los chicos, vamos a tener 4 sets de preguntas donde los chicos van a ir haciendo preguntas y aclarando dudas que serán respondidas por nuestro invitado especial. Adelante al bate, Giné Jiménez, con la primera pregunta. Adelante. Giné. Bueno, Andrés, mi primera pregunta es, ¿qué significa exactamente ser del mundo? Muy bien, ser del mundo. Bueno, pues para esto sería bueno que veamos qué es el mundo, qué es el mundo como tal y qué es ser de ese mundo o del mundo. Lo primero que si vemos el concepto, el mundo, es todo donde existimos, donde el hombre pues se desarrolla, donde el hombre vive, donde convive, y el mundo fue creado por Dios, o sea, la naturaleza, Dios ha creado el mundo, y en el mundo nosotros podemos ver la parte de la naturaleza, la manifestación de Dios, cuando vemos un árbol, cuando vemos una célula, cuando vemos los astros, vemos el cosmos, vemos todo eso, y el microcosmos, pues nos damos cuenta y eso pues nos hace presente a Dios. Y podemos ver a Dios ahí en todo. El que
el que lo ve de una manera, ¿verdad? Cristiana, de una manera en coinonía, en unidad con Dios, lo puede ver así. Hay otros que niegan a Dios y pueden ver en el mundo pues una catástrofe. Cuando ven ahora esta pandemia, que en el mundo es que está esta pandemia, y ver cómo se condena ahí en el mundo, y cuando viene un huracán, cuando viene un terremoto que ha ocurrido, un incendio, todas esas cosas grandes que superan al hombre, entonces ven como un castigo de Dios. En cambio, podemos ver la naturaleza y todo como una bendición de Dios y exaltar a Dios. Ahora, el término del mundo, cuando hablamos estar en el mundo sin ser del mundo, esa parte la podemos enfocar cuando ese resto tiene una mentalidad diferente, porque el demonio ha inoculado el pecado en el hombre como tal, porque cuando se habla de la mentalidad del mundo, no la tiene la naturaleza, no la tiene un árbol, no la tiene un burro, no la tiene un caballito, no la tiene un pajarito, es el otro, el que está ahí, ¿verdad? Entonces, ese hombre que tiene una mentalidad divorciada con su creador, con Dios, que se busca a sí mismo, por eso lo catalogaba que el mundo, los tres enemigos del hombre es el demonio, la carne, el mundo, el demonio y la carne. Entonces, podemos ver que el mundo, bajo esa concepción de la mentalidad antievangélica, la concupiscencia, entonces es un enemigo del hombre para llegar a Dios, para convertirse, para llegar pues a la vida eterna. Entonces, esa parte, cuando hablamos esa parte, ahí entonces nos estamos refiriendo a ese mundo, el mundo cuyo príncipe es el demonio. Entonces, como el demonio es el príncipe del mundo, de esa parte, pues lo que le siguen, pues pertenecen a su reino. Y aunque parezca como medio, quizá, como un cuentecito, no, es muy profundo porque ver la mentalidad, nosotros lo hemos podido experimentar ustedes, sobre todo como jóvenes, la mentalidad que tiene el mundo hoy en día totalmente antievangélico, meterse, seguirle esa musiquita que nos presenta el mundo, entonces ahí caemos en esta parte del mundo. Y como tú dices, el estar ahí, pues nos hacemos automáticamente enemigos de Dios, porque nos apartamos de Él. Cuando seguimos el lineamiento o el pensamiento que nos ofrece el mundo, que ha sido inoculado por el pecado, por el demonio. Porque cuando Adán peca, que Dios tiene el mundo, ¿verdad?, lo crea y todo para Adán. Adán peca, automáticamente le pasa la llave al demonio, y entonces, toma, Abraham representa al hombre, en sentido general. El mundo estaba para mí, pero tú me sedujiste, tú me engañaste, yo caí, te doy la llave, y le entrega la llave al demonio. Muy bien, adelante. Entonces, el que reina. Muy bien, adelante, Lía, con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos defender la fe ante el mundo? ¿Cómo podemos defender la fe? Ante el mundo. Claro, frente a toda esta mentalidad. Mira, lo primero que por nuestra fuerza nosotros no vamos a poder. Por nuestra fuerza. Si nosotros no creemos fuerte
Por ejemplo, yo en el caso mío, yo vengo de una familia de iglesia, como contaba ahorita, una religiosidad natural, que podía creerme que en mi fuerza yo podía combatir contra el demonio, contra el mundo, su mentalidad. Cuando hablamos del mundo, ahí vemos el demonio, que es el príncipe y el que va adelante. Entonces, en la fuerza no va a poder combatir y no va a poder defender la fe. Por eso el Señor pues nos regala los sacramentos dentro de la iglesia, nos regala la Eucaristía, nos regala el sacramento de la confirmación, nos regala ya bueno, de hecho, a través del bautismo pues nos hacemos hijos de Dios y ya automáticamente somos hijos de Dios y recibimos el Espíritu Santo, pues podemos combatir contra el mundo. Sí, pero el Espíritu Santo, como a través del pecado, se contrita, se va, nos quedamos solos y no podemos defender. Tenemos que tener el Espíritu Santo para poder, que es el paráclito, el abogado, el defensor que Jesucristo ha dejado para defendernos, sobre todo, de frente al mundo. Y esto lo vamos a conseguir, lo vamos a alimentar en la iglesia, a través de los sacramentos, a través de la palabra, a través de los hermanos, y ahí podemos entonces defender esa fe. No en nuestra fuerza, repito. Adelante. Al bate, Alan Albuez. Alan. Muy buenas noches, Andrés, ¿qué tal? Buena, muy bien. Qué bueno. Bien, Andrés. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe algo que pueda alejarme de las cosas de Dios y pueda amarrarme de forma definitiva a este mundo? Bueno, algo. Existe algo. Lo primero es, y la palabra definitiva. Lo definitivo, eso va a ser hasta donde nosotros, pues, podamos, hasta donde nosotros lo decidamos, querramos y nos aferremos a eso. ¿Qué nos puede quitar? ¿Qué nos puede apartar? Precisamente, pues la cosa de este mundo. Y para los jóvenes, sobre todo, que no es solo para los jóvenes, no solo para los jóvenes, sino para todo cristiano, todo aquel que piensa de una manera celeste, de una manera mirando hacia el cielo, pues puede apartarse. Lo primero es cuando la soberbia, cuando tú crees que tú puedes, cuando tú te haces Dios de ti mismo. Por eso el soberbio, dice la palabra, el soberbio Dios lo mira desde lejos. No es porque Dios se aparte de él, Dios no se aparta nunca de nosotros. Pero el soberbio que se cree Dios, el soberbio que intenta darse la vida, el placer, la satisfacción por su propia cuenta, pues automáticamente aparta a Dios. Y mientras él persista apartando a Dios y poniéndose él, no se va a acercar a Dios. Entonces, ¿qué nos hace muchas veces a nosotros apartarnos? Sobre todo, pues, cuando queremos el dinero, la sexualidad, ahora todo esto de los medios, de todas estas cosas, porque en el fondo nos dan placer, nos saciamos a nosotros mismos y tenemos una felicidad aparente, y entonces mientras vivamos con esto, pensando que tenemos la vida y no la tenemos, pues no pensamos que no necesitamos de Dios. Entonces, si yo no tengo sed, yo no bebo agua. Si no tengo hambre, yo no como. Entonces, al sentirme así, pues entonces me aparto yo de Dios, no que Dios se aparta de mí. Muy bien. Adelante. Adelante, Andrés Hernández, el tocayo. El tocayo. Bien, bien. Muy buena respuesta.
que han estado dando. Y eso me lleva a la mía ahora. Y es que usted sabe que Jesús nos llama, bueno, a ser diferentes, al mismo tiempo a que hagamos una diferencia en el mundo y en lo que hacemos. Entonces, en el ámbito laboral, se nos ven envuelta algunos temas como una propuesta indebida o indecente, como para poder llegar a algunas cosas que queremos lograr. Y yo quiero saber cómo influye este tema en el ámbito laboral, cómo influye nuestra fe en este ámbito laboral. Bueno, como yo dije ahorita, yo trabajo, tengo mi experiencia concreta de trabajo. El mundo, y todo va a depender también un poco del ambiente en el que tú pues te desarrollas, en el que tú estás trabajando. Si tú estás trabajando en la parte manejando recursos, dinero, bregando con dinero, ¿verdad? Tú tienes la tentación, la posibilidad de caer precisamente haciendo un mal uso de los recursos. El mundo, la mentalidad evangélica, ¿qué te dice? Mira, si a ti te dan una oportunidad para tú hacerte de unos chelitos, de tú sacar a tu familia adelante, aunque sea de una forma mal hecha, aprovéchala, es lo que te dice el mundo. Entonces, ¿cómo me va a afectar eso? Si yo, mi mentalidad no es del mundo, sino la de Cristo, vivir como Cristo, en ajustarme, vivir con lo justo, con lo que el Señor me dé en ese momento, pues yo voy a responder, tú vas a responder, el que tiene esa mentalidad, pues va a responder de una manera diferente, va a decir, no. Entonces, ¿cómo me va a afectar? Que yo voy a ver que los otros prosperan, que los otros tienen, que el otro compró una casa, que el otro compró un yate, compró un carro, y entonces eso, yo podría decir, el demonio, el mismo mundo, te va a decir, tú sí eres tonto. ¿Por qué tú no haces lo mismo que hacen los otros? Igual en el trabajo, con la secretaria, con la compañera de trabajo, con la misma mentalidad que tengan en esa institución, en ese lugar donde tú trabajes, que promueven los anticonceptivos, que promueven la homosexualidad, que promueven la ley de todas esas cosas. Pues tú defiendes. No, yo no. Yo recuerdo, yo tenía un jefe que él me decía, Sedano, pero tú has estudiado, tú eres ingeniero, tú tienes una maestría. ¿Cómo es que tú tienes tantos muchachos? Y yo tenía cuatro niños. ¿Cómo es que tú tienes 4 muchachos? Me decía mi jefe. No seas tonto, no te lleves de eso, de esas cosas de la iglesia, me decía él a mí. Y yo le decía, no, pero es que a mí no me afecta tener mis hijos y Dios provee. Y yo pude experimentar que Dios provee. O sea, si tú le sigues la corriente, si tú no te apoyas en la verdad, en el fundamento que es Jesucristo, si tú te apoyas ahí, eso no tiene por qué afectarte. No tiene por qué afectarte. Porque lo que te puede dar, los bienes, la prosperidad y todas esas cosas es efímero. Todo eso es pasajero. Entonces, si tú estás convencido que tú tienes una mentalidad del cielo, no de aquí de la tierra, entonces eso no tiene por qué afectarte en la fe, no tiene por qué afectarte en cómo tú te puedas sentir. Ahora, sí te va a afectar de que te puede buscar algunos amigos o una gente que te va a rechazar, todas esas cosas, pero de ahí, como cristiano, tu fe no tiene por qué afectarte si tú estás apoyado y fundamentado en Cristo. Bien, a todos los hermanos y hermanas que nos están sintonizando en este minuto, estamos tratando el tema cómo estar en el mundo y no ser del mundo, con un sinnúmero de hermanos panelistas que nos acompañan y nuestro invitado especial, Andrés Sedano, que está compartiendo con nosotros, aclarándonos dudas y respuestas. Vamos al siguiente round, al segundo round, ya terminamos el primero y vamos con la siguiente pregunta de Guiné Jiménez. Adelante.
Bueno, mi siguiente pregunta es, ¿cuáles ventajas y desventajas tienen las personas que son del mundo y las que no son del mundo? O sea, ahí estamos hablando de 4, ¿verdad? Ventaja de estar en el mundo y de ventaja. Ya, bueno, la ventaja aparente de estar en el mundo es que hay una pseudo libertad, que no es libertad, sino libertinaje, que en el momento tú crees que está bien pasear, acostarte con el novio, emborracharte, ir a la discoteca y esas cosas. Es más, hay un coso que dice que los niños buenos van a la iglesia y los malos van a toda parte. Como que eso es algo como, wow, qué agradable, me voy donde yo quiera. Entonces, tú le sigues esa mentalidad del mundo y tú puedes decir, bueno, yo no tengo que estar obedeciendo, yo no tengo que estar haciendo lo que me dicen, yo vivo a mi aire, yo hago lo que yo crea, lo que me diga mi intuición o lo que me diga lo que yo creo o crea que me va a dar pues la felicidad y sigo la mentalidad del mundo. Entonces, ahí hay una supuesta aparente ventaja de frente al otro, que el domingo, que el sábado en la noche va a la Eucaristía, el domingo está en su casa haciendo los laudes con su familia, que en la noche va a una celebración de la palabra, que va y tiene que visitar, que tiene que preparar, que tiene que hacer algunas cosas, algunas responsabilidades dentro de la iglesia. Entonces ahí el otro dice, ve, mira cómo tú vives, mira qué es lo que tú haces. Sin embargo, la desventaja del mundo es que todo eso son muy, muy efímeros. Aquí en la tierra y comparado con la vida eterna. Entonces, eso lo disfruto, muy bien, llega a la casa, una resaca, llega, gástate el dinero que tienes que comprar otra cosa, muchísimas, te hiciste un aborto, un riesgo de muerte, todas esas cosas. Entonces, y eso es una desventaja así física quizá. Y espiritual es que al final tú no te encuentras contigo mismo, no te encuentras con Dios y va a tener un vacío existencial que te va a llevar a la tristeza y corre riesgo de la vida eterna. No digo que la va a perder porque Dios es que sabe, pero corre el riesgo de perder. El que se aparta del mundo corre el riesgo de Jesucristo, de la iglesia, el que se aparta de Dios corre el riesgo de perder la vida eterna. Porque puede ser que tenga la oportunidad, pero quizá no. Pero por otro lado, la ventaja de no estar en el mundo y tú lo ves que después en el trabajo siempre te consultan, te preguntan, ¿y por qué? ¿Y cómo tú duras tantos años en tu matrimonio? ¿Y cómo es que tú puedes tener un noviazgo? ¿Y cómo es que tú puedes viajar y hacer todos esos viajes que tú haces? ¿Y cómo es que tú puedes tener esos hijos tan bonitos y que educados y que pueden trabajar y que pueden hacer todas esas cosas? ¿Y cómo es que tú duras tanto en el trabajo? Me preguntan eso a mí y yo eso es obra de Dios, porque yo en mi fuerza, yo no podría. Ahora, conectado de Jesucristo, pues la cosa totalmente diferente. Y aquí en la tierra empieza a vivir una vida más tranquila, más sosegado, más con más comunión, con más vecinos, con más cosas. Eso es en la parte de aquí. Y la ñapa, vida eterna. Vida eterna. Oye, cualquiera quisiera esa ñapa, caramba. Por eso es que estamos trabajando para lograr esa ñapa. Lía Marí con nosotros a hacer la siguiente pregunta. Adelante. ¿Cómo podemos explicarle a una persona no creyente que cuando un ser querido fallece no muere, sino que pasa a la vida eterna? Bueno, a un no creyente. Hay no creyente
hay no creyentes que tienen una mentalidad filosófica del mundo, de la vida, que te dicen, bueno, eso es parte de la naturaleza, eso es parte natural, uno nace y muere, y te da una respuesta nada cristiana, que tú lo ves que tienen una convicción propia de decir, y es verdad, no lloraron a su mamá, no lloraron a su papá, no lloraron a su hermano, porque, bueno, eso es lo normal, etc. Sin embargo, sí, luego tienen un sufrimiento, pueden tener a sola, lo que sea, o quizá no, y lo vivan con su mentalidad filosófica o existencial, moralista, cualquier cosa. Ahora, de frente a la muerte, nos trasciende a todo. Llega un momento que nosotros pensamos, ¿por qué se murió? Ese he sido yo, y tanto que hay que son malos y que son tigres y venimos, dice este que era bueno, que yo quería, etcétera, etcétera. No se metía con nadie. Entonces, de frente a una persona así, por lo regular, hay un familiar, siempre hay un familiar, un amigo que murmura contra Dios de frente a ese acontecimiento. Entonces, ¿cómo nosotros? Lo primero es tener una experiencia de vida, de vida eterna. Lo primero es eso, que tú tengas una experiencia de vida eterna para tú poder responder con vida eterna a esa otra persona, porque tú decirle, no, que mira, que existe el cielo, y bueno, en el momento se puede consolar un poco, otro dirá, sí, pero, etcétera. Pero concretamente, en el caso mío, cuando murió el hermano mío, murió, tenía 20 años más o menos tenía, yo tenía como 12, como 14, 13 o 14 años más o menos tenía yo cuando él murió, 13 y pico. Yo, aunque estaba en la iglesia de monaguillo y una cosa, estaba en una religiosidad natural. Entonces, ese acontecimiento, yo cuestioné a Dios. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Precisamente lo que te decía ahorita. Si ese es el hermano de nosotros, más cosas, etc. Sin embargo, ese acontecimiento, luego, el Señor lo ha transformado en mi vida, porque a través de ese acontecimiento yo pude entrar en la iglesia, porque en eso abrieron unas catequesis, y ese acontecimiento fue el que me llevó a mí a tener este encuentro profundo con el Señor. Ese acontecimiento de muerte de un hermano mío, un accidente. Ahora, ya luego, el Señor pues se llevó a otro hermano mío, a mi papá, mis abuelos, etcétera, gente muy, muy, muy cercana, muy querida, pero ya yo tenía una convicción, una experiencia de vida de que ese acontecimiento Dios no lo hizo por mal, sino que ese acontecimiento me llevó a Él. Entonces, una de las formas de poder llevar al otro, eso es a través del acontecimiento y de yo poder entrar a la iglesia, al camino neocatecumenal y tener este encuentro con el Señor, pues entonces ya lo pude ver, como te dije, de una manera totalmente pues diferente, porque me sacó de muchísimas situaciones que yo tenía, y con eso yo le puedo hablar al otro de que ese acontecimiento Dios va a sacar un bien mayor, un bien más grande, y que existe el cielo porque yo tengo la experiencia del resucitado. Yo estaba muerto en mi pecado y Jesucristo murió por mí, me transformó, entonces me dio una vida nueva, entonces ya existe para mí la resurrección porque me ha sacado de la muerte. Igual la muerte física, ya Jesucristo murió físicamente, o sea, bajó a la muerte y resucitó y ha preparado una morada en el cielo. Entonces, lo que te quiero decir es que con tu vida, lo hecho concreto primero de tú experimentar la resurrección, la vida eterna aquí en la tierra, entonces poder hablarle y decirle al otro para llevarle esa esperanza
que se necesita en un momento así como ese. Adelante, Alan Albuez. Bien, Andrés, ¿sabe? Y público presente, hay un tema que a mí me intriga mucho y es el tema del diablo. Justamente ahorita se decía que el demonio es el príncipe de este mundo. Como existe el bien, existe el mal. Entonces, hay personas que acuden mucho al príncipe de este mundo para beneficiarse de la cosa de este mundo. Entonces, he escuchado con el tiempo que hay personas que le venden su alma al diablo con el fin de beneficiarse, de darse placer con la cosa de este mundo. Ahora bien, ¿puede una persona que haya vendido su alma al diablo ante esta situación volverse a Dios y salvar su alma? Mira, para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Todos nosotros, de una forma u otra, le hemos vendido nuestra alma al diablo. Cuando nosotros nos vamos detrás de las cosas de este mundo, cuando caemos en el pecado de la pornografía, del robo, cuando entramos en situaciones de pecado, no es lo mismo un pecado, tú cometiste un pecado, pero hay situaciones de pecado. Cuando un joven está acostándose con su novia sin estar casado, le está vendiendo el alma al diablo. Y el diablo le está dando el placer, lo que él siente en ese momento, y disfruta. Cuando una persona entra en una situación de robo continuo, bueno, tú un día te cogiste una cosa, bueno, te confesaste, pero un robo continuo, ya sea en el trabajo, ya sea con una vecina, en la misma iglesia, donde sea, cuando tú estás en ese robo que tiene una situación de pecado, tú le estás vendiendo el alma al diablo. Y el diablo, ¿qué te está dando? Las cosas de este mundo, el dinero, maldito dinero, el diablo. Porque la raíz de todo mal radica en el afán por el dinero, en el placer de la carne, la concupiscencia, que es el deseo desenfrenado de las cosas de aquí de la tierra. Entonces, eso en sentido general. Ahora, hay otros que más o menos que hacen trato con el diablo, que le firman. Oye, el mal existe, que le firman al diablo que yo voy a entregar una hija, etcétera. Yo particularmente no lo he vivido con tener una gente así cercana, no, tener una gente cercana que yo pueda decir, mira, que fulano, pero lo he escuchado mucho. Y es que el diablo es el príncipe de este mundo, y lo dice Jesucristo. Cuando vas a tentar a Jesucristo, dice, mira los aleros del templo, mira todo, mira mi reino, te lo daré si te postras y me adora. O sea, de las escrituras, en las tentaciones que tuvo Jesucristo en el desierto. Lo que quiere decir que el diablo tiene poder para que tú te da la sabiduría del maligno para tú robar, para tú fornicar, para tú hablar mal del otro, para tú hablar mentira, Entonces, automáticamente, el padre de la mentira es el diablo. Automáticamente tú dices una mentira o vives en una mentira. Tú le estás dando culto al padre, el diablo, el padre de este mundo. Entonces, ¿pero qué pasa? Que por más pecador que pueda ser un hombre, por más pecado, por más bajo, por más profundo, por más asesinato, por más violaciones, por más... Dios no deja de amar al hombre, al pecador. Dios no deja. Ahora, esto no quiere decir, vamos a pecar, vamos a robar, vamos a fornicar, vamos a hacer pacto con el diablo, porque como quiera Dios me quiere. No, cuidado. Tú me estás preguntando si puede haber una oportunidad. Puede haber una oportunidad. Dios está ahí. Y a través del anuncio de la buena noticia, de un encuentro profundo con Jesucristo, el hombre puede salir de ahí y romper este pacto con el diablo. Cuando un hombre que está fornicando, que vive en adulterio con una mujer, y a través de la palabra puede dejar y salir de esa situación, reencauzar su vida, ha roto ese pacto con el diablo. Y tiene la oportunidad, como lo hemos tenido todos nosotros, de volver a encontrarnos o de encontrarnos por primera vez, porque
hay muchos que no, hay otros que de pequeño tuvieron en la iglesia, que fueron, pero en un momento que se medio se descarriaron y salieron y dijeron, bueno, lo perdimos. Pero los planes del Señor y la misericordia de Dios duran por siempre. Entonces, sí hay oportunidad, siempre y cuando tú tengas esa disposición y ese acontecimiento que el Señor te permita para que tú te encuentres con Él, tú puedas descubrir ese momento, que es el momento de encontrarte con Dios. Bien, escuchamos la pregunta de Andrés Hernández. Adelante. Andrés, tocayo. Bien, tocayo, muy certero ese tema. No sabía de eso, del amor. Y precisamente tengo una pregunta ahora mismo del amor. Y es que cuando hablamos del amor, que tocamos ese tema tan frágil a la hora de buscar el amor en alguien que queremos, y precisamente yo como joven que puedo encontrar el amor no precisamente en una persona que no sea de la iglesia, y cómo esta persona puede llegar a gustarle ciertas cosas que a mí no me gustan, y yo querer que ella forme parte de mi mundo también. Entonces, aquí va esta pregunta, en cómo yo puedo ser parte del mundo con una pareja del mundo. ¿Cómo puedo no ser, perdón, cómo no puedo no ser parte del mundo con una pareja del mundo? O sea, en mi caso, que yo soy joven, yo tuve una pareja que no estaba en la iglesia, sin embargo, se entró a la iglesia, pero hay casos que la pareja no se entran, que les gusta, por ejemplo, la discoteca, y tú como novio tienes que acompañarla, o, por ejemplo, le gusta la beventina, y tú la acompañas, tal vez no tome, pero en ese caso, dígame usted, tocayo. Bueno, Andrés, es una palabra que tú dices, tengo que. No, tú no tienes que. Tú no tienes que. Tú no tienes que aliarte a la otra parte necesariamente. ¿Y por qué no aliarse ella a la parte tuya? Mira, el yugo desigual, tú sabes lo que es un yugo. Un yugo es lo que le ponen a los bueyes cuando van a arar. Antes, todavía hoy en día, en los ingenios se ara con bueyes, le ponen unos arados que son como unos discos, una puya para la tierra removerla. Y eso era la tecnología de antes para preparar la tierra, era esa. Y entonces lo hacían con bueyes. Okay. ¿Qué pasa? El yugo, ponían dos buey. El buey es un toro que le estirpan los testículos para que no se reproduzca, para que toda su energía la revierta o la transmita en el trabajo. Entonces, lo que le dicen, lo capan, le decían antes, es cuando le estirpan los testículos. Entonces, ese buey, cuando va en un yugo desigual, que es un yugo que uno más alto, otro más grande, o uno más chiquito que otro, entonces, cuando van a arar la tierra, no se puede arar la tierra. Es un lío grandísimo. Y va a quedar mal la tierra, va a quedar mal todo. Entonces, lo primero es, claro está, estoy diciendo esta primera parte del yugo desigual. Igual a los judíos le decían, cuando Sansón fue muy enfático, el Señor cuando le decía, no te cases con una cananea, con una filistea. Y entonces Sansón, ¿qué hizo? Pues yo soy un mañime, imagínate, ¿qué me va a pasar a mí? Se creía fuerte. Y Sansón desoyó, no escuchó, o después de haber escuchado, pero después como que lo borró, dijo, no, yo voy a hacer lo que yo entienda. Y le fue dando confianza a una filistea. Y el secreto que él tenía, de su fuerza, de donde le venía,
que es más o menos la fuerza que le puede venir a un cristiano, que le viene de la oración, que le viene de la intimidad con el Señor, de la Eucaristía, del sacramento, esas cosas. Una gente del mundo no lo entiende, se relaja contigo, va a intentar quitarte toda esa fuerza como la que tenía Sansón. Y Sansón, cuando al final con Dalila se involucró, y Dalila era una infiltrada. ¿Y qué hizo? De una vez, al principio no le quiso dar el secreto, porque es ahí que está el truquito. El secreto tú no lo vas a develar de una vez, y no es de una vez que te va a hacer el daño, sino que va poco a poco. Entonces, en ese poco a poco, tú vas cogiendo confianza y te está yendo un poquito para la cosa del otro lado, para la parte del mundo, la mentalidad del mundo. La discoteca, eso no es nada, la discoteca. Que un traguito, después viene, no, una pastillita, una qué sé yo qué, no, un motel, una qué sé yo cuánto, y nos paramos por allí, y todas esas cosas, así como empieza poco a poco con ir a bailar a una discoteca, ok, no es nada. Pero ella dice, yo no tomo, pero por lo menos estoy con ella en la discoteca, y después una amiga, y después otra cosa, y después por ahí se va. Y cuando tú quieres despertar, de que ya te has embriagado del mundo y quieres despertar, ya se puede hacer demasiado tarde, ya ha perdido la fe. Ahora, entonces, pierde la fe y quiere, pero no tiene la fuerza, porque ya tú, la comunidad te dice poco, la iglesia te dice poco, el sacerdote te dice poco, los catequistas te dice poco, todo eso porque ya ha estado involucrado con esa parte, tu otra parte sentimental, donde tú pones tu alivio, tu satisfacción, todas tus cosas, tiene otra mentalidad. Eso no quiere decir que de inicio, bueno, tú digas, ok, yo soy joven, ella es joven todavía, yo espero que entre a la comunidad, que entre a la iglesia, que entre al grupo, a lo que sea, que entre. Está bien, se le da la oportunidad ¿verdad? De ver. Ahora, llega un momento que mira que hay algo, ay no, yo no voy para allá, tú sí jodes con eso, tú sí es broma, tú sí esto, tú sí lo otro. Entonces ya te está dando un termómetro ahí que te está diciendo, espérate, las cosas no van bien. Si tú estás bien afianzado y tienes esa fuerza que tenía Sansón antes de, entonces, y tú estás aliado con tus hermanos, porque Sansón perdió los ojos, el amor de los hermanos y el amor de Dios. Si tú tienes el amor de Dios y el amor de los hermanos, tú podrás responder y decirle, no, hasta aquí llegamos. Pero si no, le va a entregar tus dos ojos y va a perder la fe. Entonces, ¿qué es lo mejor? Si no hay posibilidad de que entre ella o él y que puedan tener la misma música, la misma mentalidad, es mejor cortar, porque después a la larga va a ser mucho peor. Estamos arribando al tercer round de preguntas en este Profundizando desde la Fe especial, en este conversatorio maravilloso, tratando este tema, cómo estar en el mundo y no ser en el mundo. Hago referencia a la encíclica Exhortación Apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, Alegría del Evangelio, donde en uno de sus acápites habla sobre no a la mundanidad espiritual, hablando de aquellos que están dentro de la iglesia y que tienen alguna mentalidad o intereses del mundo. Por eso estamos tratando este tema, para poder lograr aclarar estas dudas con las preguntas de nuestro panel. Adelante, Ginés Jiménez, con su pregunta. Bien, ya esta pregunta es algo que como quien dice, me intriga, por así decirlo. A mí me gustaría saber si usted llegó a ser parte del mundo y que nos cuente su experiencia, por favor. Hechos concretos. Muy bien. Bien. Mira, como yo decía al principio, yo vengo de una familia de religiosidad natural, de la iglesia,
mi madre sobre todo, pues nos inculcó. Ya luego mi padre también, pues por su trabajo no se podía en ese entonces integrar mucho, pero luego ya se integró y formó parte también de esto, de la iglesia. Sin embargo, yo sentí el llamado también del Señor, o sea, porque yo, como vengo de ahí, de la religión, yo me creía que era bueno. Ya, yo era bueno, yo pensé que yo era bueno porque yo iba a misa, yo comulgaba, yo andaba con mi mamá para arriba y para abajo y esas cosas. Sin embargo, cuando, aunque yo no caí así, por decir, en que me desligué de manera así de la iglesia, pero sin embargo, estando ahí, y con mi mentalidad de religiosidad natural, de creerme bueno, pues el mundo, la mentalidad del mundo, porque dice, primero yo, y ahí está el egoísmo, está la carne, está el entorno de querer probar, de querer ver, con todo esto de la sexualidad, con todo esto de películas de pornografía, de cosas esas, que yo llegué a un momento que yo decía, bueno, yo soy bueno, ya yo. Sin embargo, cuando yo pude experimentar el pecado de la sexualidad, sobre todo, y poder verme, mi debilidad, que yo no era bueno nada. Yo no era bueno nada, y que si yo estaba en la iglesia, era por misericordia de Dios, no por mérito mío, porque yo, no. Y el Señor, en su inmensa misericordia, pues me mostró el amor y el perdón sin tener que caer en situaciones así profundas de tanto pecado, pero sí de pecado concreto en mi vida, que en ellos fue que yo pude descubrir la misericordia. Que Dios me amaba, no porque yo era bueno, sino porque Él era bueno y porque Él es misericordioso. Y entonces yo, pudiendo experimentar esa misericordia y ese perdón, ahí yo pude entrar, de verdad, valorar lo que Dios ha hecho conmigo. Porque yo digo, si Dios no me hubiese introducido a la iglesia, no me hubiese permitido unos padres cristianos, no me hubiese permitido estar en una comunidad concreta, yo hoy no sé dónde, yo sí sé dónde estuviera, o en la cárcel, o muerto porque me han matado, o preso porque no sé cuántas cosas hubiese hecho, pero yo pude experimentar el perdón de Dios ahí en mi pecado, el de la mentira también, en el pecado sobre todo eso de los malos pensamientos, porque al creerme bueno, las cosas que yo hacía en secreto, nadie las sabía. Sin embargo, ahí en lo profundo del pecado, yo pude descubrir la misericordia y el perdón. Y hoy en día, no es que yo esté exento, no, yo tengo que apoyarme todos los días en el Señor, porque si no, caigo también, tengo que hacer los laudes por la mañana, hacer mi Eucaristía, hacer mi todo, porque si no, el mundo también me puede absorber. Así es. Adelante, Alan Albuez, con su pregunta. Muy bien. Viendo toda esta situación de pecado y de la cosa que se vive en el mundo, nosotros los jóvenes, Andrés, tenemos oportunidades de hacer intercambios culturales y también laborar provisionalmente en otros países. ¿Qué pasa? Ahí hay muchos medios de diversiones donde vivimos lo que son justamente la discoteca, la juca, vivir cosas aceleradas que todavía en nuestro país no está tan aplicado. Entonces, mi pregunta es, ¿puede un joven cristiano aplicar el tema estamos en el mundo, pero no somos del mundo, viviendo esa realidad que viven los jóvenes en esos intercambios culturales? ¿Y cómo puede hacerlo? Bueno,
Es una situación un tanto difícil poder estar en el mundo sin ser del mundo y que el mundo no te corrompa. O sea, como decíamos ahorita, en nuestra fuerza no podemos ni vamos a poder. Y entonces yo mirando una situación, un símil, si uno estando aquí, supervisado y ayudado por sus padres, por sus amigos, gente que te conoce, que te pueden ver en cualquier momento y decir, pero fulano, cuesta y es difícil porque la incidencia del mundo, la interferencia y cómo incide el mundo, no solo en los jóvenes, pero en este caso tú lo estás poniendo muy bien, como los jóvenes, y sobre todo esto que se está dando ahora, del famoso trabajo de verano, el summer work, que se van por un tiempo, no es nada, 6 meses. Ok, no quiere decir que necesariamente se vaya a corromper, no necesariamente. Pero el riesgo es grande. Entonces, hay muchos también que son mucho más débiles y quieren tener una experiencia. Yo quiero la libertad, yo quiero hacer y sentirme libre porque yo siempre... Entonces van, se encuentran con la pura realidad, sin la mamá, sin el papá, si están en la comunidad, sin los catequistas, sin el responsable, sin el hermano que le puede encontrar, que le puede ayudar, que le puede corregir, etc. Entonces, si aquí es un tanto difícil, ¿para qué correr el riesgo? Y podría decir, no, porque eso me va a ayudar, me voy a superar, voy a hacer, ok. Y tiene lógica y puede. Pero si hacemos un balance y vemos mucho de lo que han optado por esto, igual a estudiar, se van a estudiar muchas veces, y no es que estamos en contra de que no estudien, pero una carrera, un bachillerato, estudiar una cosa, sin tener una raíz fuerte, una madurez para poder enfrentar al mundo, que se la sabe toda y que busca por todos los medios y te lo pinta la cosa buenísima y te la pinta. Entonces, si no tenemos de hecho, si tenemos la raíz y el fundamento, no lo haríamos porque podríamos decir, bueno, Dios provee allá y aquí. Y yo pongo en la balanza, ¿qué puedo perder? Ok, me puede ir bien y puedo regresar y volver toda la normalidad. Pero igual, dirá, bueno, siempre hay probabilidades, pero es más alta el que pueda desconectarte, de que pueda perder la fe, de que pueda desconectarte del tronco, perder la sustancia, la savia, el alimento, y quedarte entonces ahí en ese mundo, aliarte entonces al mundo. Yo particularmente, yo les recomiendo, bueno, de mi parte, tú eres libre, porque eso no se le puede quitar. Dios creó al hombre libre. Pero es un riesgo muy grande si no hay una necesidad así, porque allá, por más que tú quieras, tú no puedes ir a la iglesia, no puedes, muy difícil que tú puedas, donde tú te encuentres. Y 6 meses, y hay muchos, 6 meses, como no me pasó nada, 6 meses más. Y han hecho como así ese reenganche y esa cosa. Yo no lo recomiendo a ningún joven que quiera hacer esa experiencia. Hay otra forma de hacer experiencia, decidió proveer. Entonces, yo recuerdo cuando a mí yo terminé la carrera, me dieron la oportunidad para hacer una maestría, yo no me había casado, para ir a Israel en ese entonces. Y yo dije, mi comunidad, entonces, preferí quedarme. Luego ya otra maestría que me iba a chocar con la familia, con la comunidad, para Estados Unidos, etc. Y el Señor después proveyó. O sea, el que deja algo por el Señor no se queda sin recompensa. El Señor le recompensa, por otro lado, con el 100%. Así es. Adelante, Lía Pujols. Mi pregunta es, ¿cómo, en el amor de Cristo, cómo puedo yo perdonar a quien me hace un mal? Bueno, si en el amor de Cristo, no.
Si en el amor de Cristo, no va a ser tú quien va a perdonar. Es Cristo que habita en ti. El que tiene a Cristo y tiene el Espíritu de Cristo, perdonar no es un esfuerzo. Perdonar no es una carga. Porque, pero lo primero, ¿cómo puedo? Lo primero es tú hacer. Cuando hablo a ti como joven, que eres muy joven, pero en sentido general, porque estas preguntas no son necesariamente nada más de ustedes, sino en sentido general. Cuando yo me miro a mí mismo, por eso como decía ahorita, en la situación de pecado, de cómo Dios me ha perdonado y me ha amado a mí, cuando yo era un desgraciado, un malvado, un lujurioso, un pecador, y me ha amado y me ha perdonado, ese amor que me ha mostrado el Señor a mí es el mismo amor con el que yo voy entonces a perdonar al otro. En el mío, en mi fuerza, yo no puedo perdonar ni un niño que me mire mal. Mira, desgraciado, mira esto. Ahora, en el amor de Jesucristo, que me ha perdonado, que me ha amado, no digo yo eso, perdonar, como han habido hermanos concretos que le han matado hijos, que le han matado y han podido perdonarlo y pedirle perdón por las veces que ha hecho algún juicio contra esa persona. Pero ¿quién da eso? El amor de Jesucristo. Y si lo tiene, no hay esfuerzo. Así es. Andrés Hernández, adelante. Andrés. Sí, bien. Andrés, yo tengo una pregunta con respecto a, por ejemplo, yo como joven cristiano, me gusta bailar, me gusta divertirme, hacer algunas actividades que si bien uno la hace en ciertos lugares, las personas te miran como, mira, fulano es cristiano y está en una discoteca bailando. Ojo, uno lo hace y puede estar en el lugar, por lo menos en mi caso, y yo la paso como diría bien, bailo, comparto y me divierto un poco. Mas, sin embargo, a veces puedo ser escándalo para otra persona sin darme cuenta. O sea, como joven cristiano, ¿cómo yo puedo divertirme sin tener que caer en el libertinaje? Bueno, ya tú lo dijiste, sin caer en el... ¿Quién dijo? Hay un... Bueno, es de allá el que... De San Juan Crisóstomo, creo, el que canta ese... ¿Quién dijo que la iglesia no se goza? ¿Quién dijo que la iglesia no se goza? Es uno de allá mismo, de la parroquia. Midelín, sí. Ajá. La cuestión está, cuando se corre el riesgo de ser escándalo, entonces que puede entrar en el problema. Y cuando se es escándalo es porque hay algo que no es muy factible, no es muy bueno, sobre todo para la fe, porque si es escándalo para otro, quiere decir que la cosa no es como muy buena, ¿entiendes? Aunque hay otros que se escandalizan por cosas porque que tú vayas un día y que tú bailes, oye, tú sabes lo que yo bailaba, pero mucho, y bailo, yo merengue, salsa, bachata, hasta dembow bailo yo. Pero la cuestión está en que, mira, el comer, decía cuando Pedro iba, le decía a los apóstoles, comer carne, eso no es pecado. Ahora, y hay alimentos, cuando eso sobre todo era, porque no había discoteca, no había otra cosa. Entonces, el comer esos alimentos lo consideraban como un pecado. Tampoco decían, no, lo que entra al cuerpo, ya, y el Señor se lo reveló a Pedro. Dijo, mata y come. Pero que come, que lo que entra al cuerpo, eso no es lo que hace daño, es lo que sale del cuerpo.
Sin embargo, después le dice a uno de los apóstoles, dice, mira, eso no es nada. Sin embargo, si es ocasión de escándalo para los demás, no te la comas. No te la comas, cómetela tú solo, trancado, como tú quieras. Pero en este momento concreto que estamos viviendo, decía, estaba empezando la evangelización, todo eso, no conviene. Entonces, tú quieres disfrutar, disfruta con tus hermanos. Y un día tú sales con tu novia, y tú sales y disfrutas y bailas. Va a estar en ti, si tú estás bien fundamentado en las cosas de este mundo o en las cosas de Dios, pero si va a correr un riesgo, primero, de poder caer, porque como decía los enemigos del hombre, que es el demonio, la carne y el mundo, demonio y la carne. Entonces la carne es un enemigo que lo tenemos ahí. La carne es débil, aunque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Entonces, no solo para ti podría tener una dificultad de la tentación. Entonces, por otro lado, si tu hoja de ocasión, sácate lo mejor preferido. Entonces, el escándalo siempre habrá, pero hay de aquel que ocasiona el escándalo. Si tú ves y te das cuenta de que en verdad puede ser un escándalo porque el sitio donde tú vas no te da una visión de un cristiano, ¿qué tú vas a buscar? La vida. Tú tienes donde buscar la vida. Y dirás, bueno, pero los otros lo hacían antes. Bueno, no tenían quizá el conocimiento que tienes tú, que tiene ya una persona que ha conocido de verdad a Jesucristo. Entonces, ¿para qué arriesgarse? ¿Para qué exponerse? Porque primero te expones y después también puede ser causa de escándalo. Entonces, eso es cuestión de uno ver hasta qué punto. Es verdad, porque yo te digo, ¿qué es, por ejemplo, que yo en el colmado de aquí, frente a mi casa, yo me bebo una cerveza? ¿Verdad? Yo sé que yo no estoy haciendo nada, pero pasa uno y me ve tomando una cerveza en un colmado sin necesidad, si yo me la puedo tomar aquí en mi casa. No me la tomo nomás en mi casa para simplemente no ser ocasión de pecado, porque lo que decía la mujer César no solo es ser seria, sino también aparentarlo. Entonces no es cuestión nada más de tú, sobre todo por amor al otro, aunque sepas que no está cayendo en una situación de pecado. Pero si Dios te está librando a través de eso, pues aprovecha, joven, aprovecha y corta con el mundo. Así es. En este minuto estamos tratando este tema. Estamos disfrutando aquí, compartiendo de este conversatorio, como dice mi hermano, militantes del Señor, como decía la referencia Andrés. El que dice que la iglesia no se goza, que esté claro, noten la cosa. Así que estamos disfrutando de este tema, cómo estar en el mundo y no ser del mundo, compartiendo con este panel nuestro invitado especial, Andrés Sedano. Arribando al cuarto y último round, la pregunta, Giné Jiménez. Ánimo, Giné. Bueno, Andrés, decir por curiosidad y por aprendizaje, por así decirlo, porque obviamente está en la Biblia, ¿verdad? Y el que lee la Biblia aprende. Ya que lo tenemos aquí a usted, me interesaría saber cuáles fueron esos personajes de la Biblia que pertenecieron al mundo y qué fue lo que pasó para que ellos dejaran de ser del mundo y se dedicaran a Dios. Bueno, si vemos personajes, el primero, sin caer en Adán, etcétera, Noé, pero con quien empieza la historia de la salvación es con Abraham. Abraham, que es el padre de la fe. Abraham era una persona politeísta, creía en muchísimos dioses. Él estaba en una situación que quería resolver un problema de su vida existencial que tenía. Y quería tener un hijo, quería perpetuar, y él pues se postraba ante cualquier ídolo
que le diera eso que le andaba buscando. Sin embargo, Abraham tiene un encuentro con el Señor. ¿Dónde Abraham tiene ese encuentro con el Señor? En una situación de su vida concreta que no le hacía feliz, que era no tener un hijo. Y esa era la cruz de Abraham, o sea, era su anhelo, tener un hijo. Y Abraham hacía lo que sea por tener un hijo. Esa era su felicidad, donde él estaba buscando. Sin embargo, a través de un encuentro con el Señor, que el Señor le dice, Abraham, Abraham, y Abraham escucha, eso que tú has estado buscando, yo te lo voy a dar. Yo te lo voy a dar. Y este llamado de Abraham, del Señor Abraham, es Dios quien va donde Abraham. Es Dios que tiene este encuentro con Abraham y le ofrece lo que él está buscando. Si es un hijo, si es... Abraham eres tú y soy yo, somos todos nosotros. Y Abraham entonces cree sobre toda esperanza, porque imagínate, él ya viejo, la mujer vieja, sin cómo va a ser. Y él contra toda esperanza creyó. Y a partir de ahí empieza Abraham a dialogar, a ser amigo de Dios, a hacer lo que Dios pues, le ha dicho. Sin embargo, ¿qué fue lo que dijo? Sal. Y él obedeció y salió. Sin embargo, Abraham no fue de una vez que dijo, bueno, ya, me encontré con el Señor y más nunca. No. Abraham, más adelante, cae de nuevo y cae, habla mentiras, hace una cuanta cosa por salvar su vida de frente a los egipcios, al faraón y todas esas cosas. Y se acuesta con Sara creyendo que con la esclava, pensando que con ella y era que Dios le iba a dar eso que buscaba. O sea, todavía estaba ahí hasta que tiene el encuentro profundo con el Señor en el sacrificio de Isaac. Y ahí Dios vio que Abraham de verdad tenía un corazón que era el hombre de la fe, porque creyó contra toda esperanza. Entonces Abraham, entonces ahí empieza ya una nueva vida, el padre de la fe, creyó sobre toda esperanza. Pero también vemos el mismo David, que no era nada, tiene un encuentro con el Señor, peca y después vuelve y mata, adultera, hace todo eso. Y después, en medio de su pecado, cuando él ve el amor de Dios, entonces se transforma. Ya era un hombre totalmente humilde. Todo lo que me pasa, obra de Dios. Señor, tú ya tenía una mentalidad totalmente diferente. Eso, David. Pero si vemos otro personaje ya, para no alargar mucho, el Nuevo Testamento, San Pablo. San Pablo era un perseguidor de los cristianos. Y no era por ignorancia, porque era un tipo loco, porque era un tipo... No, era un tipo que había estudiado y sabía, decía, no, esta gente son una secta, o son unos herejes, esta gente no podemos dejar que se desarrollen. Y buscó permiso para matar y aprobaba la muerte como aprobó la muerte de Esteban. Y en la muerte de Esteban, él ve esa luz que le deslumbra esa mirada y ya después cuando va camino a Damasco, entonces tiene este encuentro con el Señor que le derrumba del caballo, lo ciega y todo, y tiene que ir entonces. Y ahí cuando recobra la vista, se convierte totalmente, todo lo contrario de lo que él era. Y así vemos, pues, Mateo, vemos a Zaqueo, un personaje que eran totalmente, y sin embargo, cuando tienen este encuentro con el Señor, su vida cambia totalmente. Así es, que son estos personajes que son referentes de nosotros para también formar y cultivar nuestra fe. Adelante, Lía Marí, con su pregunta. Lía. Bueno, Andrés, esta pregunta que yo le voy a hacer ahora, me la han preguntado mucho. Yo como adolescente, ¿cómo puedo ser luz para los otros adolescentes con los que comparto que no son cristianos?
Bueno, de hecho a eso estamos llamados, a hacer luz, porque la luz vino al mundo y el mundo no la conoció. Los suyos no lo conocieron y Él era la luz, Jesucristo. Y nosotros estamos llamados a ser otro Cristo, a reflejar en nuestro cuerpo el morir de Jesús, pero también ese Cristo resucitado. Y eso es lo que va a ser la luz. Entonces, sobre todo los jóvenes, ahora que hay con todo esto del internet, de las redes sociales, de la sexualidad desenfrenada, esta mentalidad antievangélica del mundo, cómo empiezan relaciones prematrimoniales, no son ya prematrimoniales, no, prenoviazgo. Primero la relación y después entonces vemos si entramos en el noviazgo. Y noviazgo como tal, eso ya ni siquiera está existiendo. Y eso no lo estamos hablando, no, son adolescentes que van subiendo ahora. Entonces, esa es la mentalidad que representa el mundo, el libertinaje. Esa es la mentalidad que presenta el mundo con todo esto de la ideología de género, de que eso no es nada que dos muchachas se toquen, que no es nada que dos muchachos se toquen, que hagan todas esas cosas. Entonces, ¿cómo tú puedes ser luz? Cuando esa mentalidad antievangélica del mundo te dice a ti, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, eso no es nada que tú te acuestes con tu novio, que te toquen, tú tocas, hay que probar todas esas cosas. Y tú poder decir que no, porque tú eres cristiana, porque tú hay otra cosa que te da la felicidad. Pero también hay otra parte muy importante, que es de frente al sufrimiento. De frente al sufrimiento, ¿cómo tú reaccionas? Que te falta tu papá, que te falta tu mamá, que se muere tu hermano, que se muere. ¿Cómo? ¿Cuál es tu reacción de frente a eso? Si tú respondes como el mundo, que te vuelve loca, que le tiene odio a todo el mundo, que ojalá y se muera, que todas esas cosas, entonces el reflejo que tú estás dando es el mismo reflejo del mundo. Me va a decir, dime, tú eres lo mío, porque eso es lo del mundo. Ahora, cuando tú respondes de una manera diferente, que dices, no, si está pasando eso, el Señor sabrá por qué. Y yo tengo la fe, la certeza que de ese mal Dios va a sacar un bien mayor. Y si Dios lo está permitiendo, es por mi bien. Cuando tú actúas así, el otro va a decir, pero ¿qué es lo que tiene Elías? Es diferente y no se destruye de frente al sufrimiento. Entonces yo quiero eso de lo que ella come, de lo que ella se está alimentando. Entonces, automáticamente tú estás haciendo luz de ese que te rodea del entorno. Cuando no hace lo que te pide el mundo y cuando de frente al sufrimiento, a la cruz, tú respondes de una manera diferente. Bien, ahora vamos a escuchar la pregunta de Andrés Hernández. Adelante. Bien, de acuerdo con la tecnología que estamos ahora, ¿cómo podemos usar adecuadamente las redes sociales para que no afecte nuestra fe, nuestras creencias? Muy bien. Mira, al principio cuando estaba todo esto de las redes sociales, se veía, y de hecho es así, un riesgo muy grande con la juventud, los jóvenes, los adultos, porque todos somos atacados por esto de las redes sociales. Sin embargo, es una realidad. Yo fui a una exposición que hizo precisamente José Armando, que después podríamos ver cómo lo pueden invitar también. Y él decía, mira, si Jesucristo hubiese estado ahora con los apóstoles, estuvieran haciéndose selfie los apóstoles, vamos a hacer un selfie con Jesucristo, y lo subían a lo de allá de Roma, mira, me tiró una foto con Jesucristo, etcétera. O sea, y estuvieran quizá usando también las redes sociales, porque lo tenemos ahí, es inherente, y por más que querramos, están ahí. Hubieran más creyentes incluso. De una vez Jesucristo haciendo un milagro, lo graban y lo suben al live. La gente lo sube, le da y empiezan a darle like. Pero ahí está, tú lo has dicho. Hay milagros que nosotros podemos subir, porque
Y podemos hacer uso de las redes sociales como estamos haciendo ahora. Esto va a subir a las redes sociales para evangelizar. Y el Papa Juan Pablo II ya se estaba preparando todo esto, que era ya, y igualmente Benedicto XVI promovía todo esto de hacer buen uso de las redes sociales, y igualmente el Papa Francisco, que subió, desde que ya fue ordenado, ya había recibido todo esto, empezaron a subir fotos de él en una cafetería, haciendo la fila, o sea, iban subiendo todas las cosas que iba haciendo el Papa. Pues de igual forma, ¿cómo podemos hacer uso adecuado? Lo primero es, vamos a mostrar milagros moral que el Señor va haciendo con nosotros, con nuestra vida. Entonces, ¿cómo un milagro moral? Cuando tú fuiste a la Eucaristía. Hoy fui a la Eucaristía y la palabra fue tal, chulísima. Oye, me llegó, el Padre se la botó, dio una homilía de tal o tal cosa, por decir. Entonces yo digo, ok, entonces yo siempre voy a estar utilizando, no necesariamente. Pero cada vez que se va dando un milagro moral en tu vida y tú lo subes y empiezas a leer y seguir personas, no hay que era Mami Jordan, a los Fox, que uno lo ve para ver más o menos cómo está la cosa pero darle seguimiento a cosas que no te van a aportar, que lo que van a hacer es retrasarte entonces, hazle buen uso. Mira a ver a quién tú sigues. Mira a ver quién te sigue a ti. ¿Qué tu diálogo haga? ¿Qué mensaje tú envías? ¿Qué mensaje tú recibes? ¿Cuáles son las fotografías? Si tú bloqueas a uno que te mandó una revista, una cosa pornográfica, una indebida, y tú lo bloqueas, tú estás haciendo buen uso de la red y estás evangelizando. Porque van a decir, oh, pues mira este. Al principio va a decir, mira este pariguayo, este que es lo que se cree, pero no. Vamos a hacer buen uso y y están los grupos de WhatsApp, de la comunidad, y ahora, gracias a eso, estamos celebrando, estamos haciendo Eucaristía, celebración de la palabra, le estamos dando buen uso a las redes sociales. Entonces, promover esto, no es que no lo vamos a usar. Mientras más no lo tenga que usar, pues mejor. Pero si ya lo tiene y lo va a usar y le va a dar el buen uso, pues adelante, vamos a usarlo. Muy bien, la pregunta de Alan Albuez. Adelante. El micrófono, por favor. ¿Escucharon parte de la pregunta? Puede hacer el extracto de la pregunta. Adelante. Bueno, te decía ahorita que yo soy estudiante de medicina y hay algo que me inquieta porque muchas veces vemos la ciencia como algo bueno. Ahora, me gustaría conocer esa parte, si existe una parte negativa en cuanto a lo espiritual. Y la pregunta es, ¿puede la ciencia o existe una manera de que la ciencia pueda desligarme de las cosas de Dios? ¿Cómo puede serlo? Bueno, Alan, mira, todo va a depender de qué tan arraigado y tú está tu fe, ¿verdad? Está tu fe y qué tanto te haya influenciado, pues la cosa del mundo. Cuando hablamos del mundo, no es que nada más estamos hablando de lo que pasa en la discoteca, de lo que dijo a los Fox y este otro, el doctor Nastra y este otro, que acaba con con esa, y lo vemos y decimos, ¡ah! O Bulín, que hace un chimaloquero, eso es el mundo. Y lo vamos siempre como Bulín 44. 47. Y nos vamos y lo vemos y decimos,
mira el mundo. Y cuando vemos que los raperos, los momboiceros y todas esas cosas, y salen bailando y haciendo todo eso lo que era, y todas esas cosas, decimos, ese es el mundo. Y no pensamos que ese es el mundo. Pero eso es parte del mundo que quizá tenga menos incidencia en la vida de los demás, que en este caso, como tú dices, la ciencia, es lo que pueda pensar la ciencia, lo que puedan pensar organismos internacionales, cómo van manejando el mundo, cómo van manejando todo esto de la ciencia y todo eso. Sin embargo, como tú dices, tú estudias medicina, yo estudié ingeniería agronómica. La ingeniería agronómica da mucha biología, mucha ciencia de la naturaleza, de los árboles, la parte que yo menciono mucho del microcosmos, de una célula, todo eso. Hubo un científico, premio Nobel de biología, que estudiando la célula, oye, se postró de rodillas y le bendijo a Dios, porque él decía, oye, es que no hay ciencia ni persona ni humana que pueda hacer algo tan perfecto como es eso. O sea, que todo va a depender del punto de vista que tú lo enfoques. Porque la ciencia te lleva a Dios. La ciencia te tiene que llevar a Dios. Mientras más tú profundizas de verdad, te tiene que llevar a Dios, porque te vas a dar cuenta de que no hay nada humano tecnológico que pueda hacer lo que hace el cuerpo humano para defenderse, el cuerpo humano para responder. Todo esto que estamos pasando con la pandemia, con el coronavirus y todas esas cosas, es verdad que hay un % que no puede. Pero, ¿y el 90 y pico %, el 98% que sí puede responder? ¿Cómo responde? ¿Cómo responde? Es el mismo cuerpo y así, tantísimas cosas. Si nosotros nos vamos a la mentalidad de Freud, aparte del psicoanálisis, de la psicología, de la necesidad que tiene el hombre, cómo se satisface, o nos vamos a la parte de sociológica o estructural de Marx, etcétera, de todo eso, pues van a dar una respuesta diferente a Dios, a la ciencia, a todo eso. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista cristiano, y lo que Dios primero ha hecho, si nosotros tenemos la certeza de lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestra vida, cualquier otra cosa, por más profunda que sea, lo que puede hacer es acercarnos a Dios, ya sea porque rechacemos eso que nos están diciendo de una manera diferente, o porque lo acogemos como algo de Dios. Se dice que si el Big Bang, que si fue la evolución, que si fue tantísima cosa. Mira, vamos a poner que sí, que fue el famoso Big Bang, y que hubo una explosión, y pero ¿quién ordenó todo eso para que esa explosión se haga exactamente en ese mismo momento y que pueda darse todas las condiciones para que exista la vida? Entonces, Dios ha creado el mundo, la naturaleza, los árboles, todo. Si nosotros tenemos la certeza, tenemos la fe y estamos arraigados, sin entrar en fanatismo, porque yo no soy fanático, mira, ni de los Tigres del Licey, que yo soy liceísta, yo no soy fanático. Yo estoy claro en lo que Dios ha hecho conmigo, en lo que ha hecho con tantísima gente que yo le he dado seguimiento, y en eso es que yo creo, en la acción de Dios. En lo particular, Andrés, eso mismo le quería preguntar, en este tiempo, después que usted ha experimentado una vida fuera de la iglesia, después encontrarse con Dios y después vivir también al servicio de la iglesia, ¿cuál ha sido esa satisfacción que usted ha tenido en medio de esa trayectoria y los milagros que usted ha visto y lo que también usted ha experimentado? Bueno, mira, para el mundo, la mentalidad del mundo, nosotros podríamos caer en la parte de loco, retrógrada, de
de ignorante, porque como tú lo dices, nosotros tenemos para gloria de Dios, jamás en la vida pensar que por nosotros. Ya 38 años, ya vamos a cumplir en el camino, en la comunidad y como equipo de evangelización de allá de la parroquia son 26, 20, casi 27 años. Noche por noche, noche por noche. O sea, nosotros no tenemos que una noche de decir, bueno, esta noche nos quedamos. Puede ser que haya una o dos en una semana, pero ya la siguiente he corrido. O sea, cuando no evangelizando, formando las comunidades, es visitando comunidades, en reuniones, haciendo, o sea, y nuestros hijos sufrieron en la carne, sufrieron mucho la ausencia de nosotros de poder tener que estar todas las noches. Sin embargo, no nos arrepentimos, ni ellos mismos se arrepienten, porque todo eso también les llevó a ellos, primero, en función de lo que tú estás diciendo de la satisfacción, ver la providencia de Dios, cómo Dios proveía, cómo ellos, a pesar de quedarse, nosotros fin de semana de convivencia el domingo, todas esas cosas, Dios provee. En lo material, provee en la satisfacción, provee y nos daba la oportunidad, nos da, porque todavía no sabemos, pero ¿qué va a pasar en todo esto? Pero nos da la satisfacción también de poder compartir con los hijos el domingo, de llevarlo de cuando eran niños y ahora todavía adultos, de salir los domingos a comer juntos, de ir a un resort, de compartir, de disfrutar de lo que me presenta en el mundo sin ser del mundo. Y todo esto, igual, eso es en la parte, ¿verdad?, del matrimonio, de los hijos. Sin embargo, también ver los milagros morales y físicos que el Señor, porque hasta físico, gente que andaban así empolvada y que de repente ya caminan, trabajan, estudian, hacen 20,000 cosas porque han tenido un encuentro con el Señor. Y el Señor nos ha utilizado de instrumento para anunciarle, para llevarle esa palabra. Entonces, el poder ver esos milagros, matrimonios reconstruidos, jóvenes con noviazgo, matrimonios jóvenes, mujeres y hombres abiertos a la vida, tener los hijos que Dios le dé y disfrutar todo eso, para nosotros es una satisfacción en el Señor, que Él es el que nos da la fuerza para estar en este día a día. Así es. Estuvimos compartiendo este tema, cómo estar en el mundo y no ser del mundo. Aprovecho para despedirme de Ginés Jiménez. Gracias, Ginés, por compartir con nosotros este conversatorio. Muchas gracias, realmente fue muy interesante todo. Gracias a usted, Andrés, por aclarar muchas dudas que no solamente nosotros, sino que también el mundo necesitaba esas respuestas. Muchas gracias, Scarlett. Y nada, nos vemos pronto. Gracias, Alan, por compartir con nosotros en este Profundizando desde la Fe. Bueno, gracias, mejor dicho, gracias a ustedes por permitirme formar de este equipazo. Yo contentísimo porque pude aclarar muchas dudas que yo mismo me cuestionaba. Y nada, espero vernos pronto ante una situación así para seguir aclarando dudas para mí y para muchos jóvenes. Así Buenas es. noches. Lía, gracias por compartir con nosotros este programa. Gracias a ti, Scarlett, y a Andrés, que pudieron aclararnos nuestras dudas y aclararle a las demás personas que están viendo eso sus dudas. Gracias. Andrés Hernández, gracias por compartir con nosotros. Micrófono. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Andrés, el tocayo, muchas gracias en verdad por aclarar esa duda. En verdad Jesús nos llama a ser diferentes del mundo y al mismo tiempo a que hagamos una diferencia en el mundo. Muchas gracias por la respuesta. Para mí fueron muy certeras y necesitaba, sé que más que yo, también hay muchos que necesitan saber y aclarar esas dudas.
Gracias. Querido Andrés Sedano, muchas gracias por compartir con nosotros todas estas inquietudes que no solamente, como usted decía, no solamente son propias de los muchachos, sino que sé que va a ser del interés de todo el que esté viendo este contenido. Bueno, gracias a ustedes por permitir, y primero gracias a Dios por permitir ser instrumento para anunciar la buena noticia, sobre todo en medio del mundo y de esta situación concreta en la que estamos viviendo como país, como mundo. El mundo que está viviendo un cambio trascendental, total, nunca se había visto una cosa así como esta, como la que estamos viviendo ahora con esta pandemia. Y el mundo lo enfrenta de una manera diferente, muy atinado también, porque no solamente es que si el joven, que si esto, sino también de frente a esta situación concreta, cómo la vive el mundo y cómo la vive el cristiano. El Señor nos lo ha permitido también para vivirla en familia, vivir los sacramentos, poder hacer los laudes en familia, poder hacer la Eucaristía, poder hacer tantas cosas que quizás no lo hacíamos, no veíamos el valor que tiene. Y Dios lo ha permitido. Este medio no iba a ser nunca utilizado si no pasaba esta situación como esta. Entonces, Dios que lo ha permitido, Él sabe por qué lo permite y vamos a sacarle el provecho que Él quiere que le saquemos a esta situación. No como vive el mundo, sino en función como vive un cristiano, de una manera escatológica, mirando al cielo. Así es, muchas gracias. Disfrutamos de este tema junto con nuestro invitado especial, Andrés Sedano, que compartió el tema cómo estar en el mundo y no ser del mundo. Invitar a todos los hermanos y hermanas que nos ven a que puedan suscribirse, poder activar la campanita y disfrutar de este contenido y todos los contenidos que se difunden a través de este medio. Será hasta una próxima edición del programa Profundizando desde la Fe. Hasta la próxima.